vamos a ver qué es gestión emocional. Hoy nos va a acompañar en Compartiendo con Amigos un experto en este tema de las emociones, cómo inciden en nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, ahora comenzamos en Compartiendo con Amigos. Acompáñanos y quédate hasta el final. Bienvenidos a Compartiendo con Amigos, un lugar donde aprendemos con historias de vida, entrevistas a profesionales y expertos en distintas temáticas de interés general. Aquí comienza Compartiendo con Amigos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí siempre es un placer poder compartir desde acá, desde Catamarca, República Argentina, para todo el mundo. Hoy vamos a compartir con el señor Santiago Botero. Él es coach ontológico, es senior coach ontológico y, bueno, entre otros títulos, pero ya lo vamos a hablar, lo vamos a conversar y espero tu participación, porque para mí es súper importante. Bueno, lo vamos a presentar, le damos la bienvenida y muchísimas gracias, Santiago, por estar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, un placer, Santiago. Vos estás en Córdoba en este momento, estás trabajando en otros lugares con esta formación tan importante como esto del coaching, del coach que está como un poco de moda, ¿no? Hace algunos años ya. Sí, yo vivo en Córdoba capital, vivo en las sierras de Córdoba, así que no... Vivía en Córdoba capital hasta hace 2-3 años y me mudé a las sierras, así que ahora un poco más tranquilo, mucho más naturaleza, me gusta un poco más ese ambiente. Y sí, la verdad que hago varias cosas que están como muy alineadas, digamos, ¿no? Porque por un lado, esto que vos dijiste de ser senior coach, bueno, ahí aparece justo abajo, estoy viendo también las otras cosas que estudié. Yo siempre me presento como coach porque creo que el coaching a mí lo que me dio o cómo lo vivo es como una filosofía de vida que me permite además encauzar y después llevar todas las otras disciplinas o carreras que estudié de una manera orgánica con eso, ¿no? Entonces, soy licenciado en Recursos Humanos, soy profesor en la Universidad Siglo XXI, soy mediador y en ese sentido hago consultorías de empresas, de lo que tiene que ver con recursos humanos y coaching organizacional y ejecutivo. Pero bueno, también soy entrenador en la escuela ECOA, tanto en Catamarca como en Altagracia, y hasta el año pasado también fui entrenador 4 años en Córdoba Capital. Así que, como verás, está todo bastante alineado, pero por diferentes vías, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esto de la gestión emocional, me gustaría saber qué fue lo que te motivó a estudiar esto, porque no cualquier persona decide iniciar, o vos comenzaste primero con la formación de recursos humanos. Después ya vamos a ir profundizando esta gestión emocional. Sí. Mira, yo había estudiado recursos humanos y venía escuchando el coaching, ¿no? Hace unos 6 años más o menos. Venía escuchando, vos dijiste justamente hace un rato, ¿no? Y se puso de moda. Yo, sinceramente, no me gusta que sea una moda. Porque cuando se pone de moda es como que se tergiversa. Hoy la palabra coaching la utilizan un montón, ¿no? Y lo nuestro es coaching ontológico, que tiene que ver con el estudio puntualmente del ser. Y a partir de ahí es como a través del lenguaje podemos ir acompañando a una persona que pueda ver sus creencias, los paradigmas que lo mueven a hacer determinadas cuestiones, cómo interpreta el mundo. Y en función de eso, qué acciones hace y cómo se relaciona con su contexto y con las demás personas para obtener el resultado que quiere, ¿no? Y en esta moda que vos decís, medio que se va desvirtuando un poco, ¿no? Algunos te dicen, che, voy a hablar con un coach, te va a motivar, te va a decir qué hacer, y no, el coaching ontológico no va por ese lado, ¿no? Sino que acompañamos a la persona preguntándole para que se vaya dando cuenta sola y en función de eso empiece a cambiar lo que necesite para alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, yo inicié estudiándolo porque dije, me va a dar herramientas para lo que tiene que ver con recursos humanos y en definitiva en la formación me encontré con un espacio muy rico de autoconocimiento. Yo llegué porque a mí me gustaba estudiar culturas antiguas. Yo estudiaba lo que se llama culturas iniciáticas. Estudié a las personas que le llamaban los iniciados en su momento. O sea, no el cristianismo, pero sí a Cristo. No el budismo, sino a Buda. Digamos, ¿no? Los mayas, los incas y demás. La religión. Sí, pero no del punto de vista de la religión. Porque Claro, siempre me acuerdo que en ese momento decía, Cristo la no era persona. cristiano. Exacto, las Claro. personas que tenían esta forma de
ver el mundo. Y después pude viajar, viajé a Tailandia a conocer algunos templos, viajé a México para conocer también algunos templos, también a Perú. Entonces, a partir de ahí es donde empezó esta cuestión de la búsqueda del autoconocimiento y el desarrollo personal. Y la Mm, formación de coaching, tenía entendido que, por lo menos donde yo lo estudié, que es en la misma escuela donde hoy también entreno, tiene que ver con eso, con un desarrollo personal y primero tenemos que conocernos, ir para adentro para después poder acompañar a otros. Y desde ahí decimos, nadie puede dar lo que no es de lo que no tiene. Entonces primero trabajamos nosotros para luego trabajar con otros. Y puntualmente lo que me dio fue eso. No solamente una profesión claro. hermosa, sino una filosofía de vida. Y bueno, hoy justo lo acompañé y lo mezclé con recursos humanos, que me parece que termina siendo un complemento eh, como muy, pero muy bueno. Porque en la formación de recursos humanos era todo mucho más duro. Nos daban una materia que se llamaba Ciencias del Comportamiento, pero realmente nunca pude estar en la licenciatura, en la formación, digamos, trabajando con gente, esto de la gestión emocional, la escucha, para acompañar a otro a que pueda hacer su mejor versión. Y creo que en la profesión de recursos humanos es como que justo hace una amalgama muy buena. Bueno, justo dijiste, Santiago, es como una filosofía de vida. Mis Ujú. padres, los dos son profesores de filosofía, entonces yo Mira. asociaba mucho el coach con el filósofo. Entonces yo decía, bueno, los dos que tienen en común es la pregunta y Total. el coach siempre va a estar como interactuando con el coachee o con la persona que acompaña. Así que bueno, me encantó esto que dijiste, es como una filosofía de vida y creo que es así totalmente. Por ahí me dicen mi hijo, mamá, ya deja de, no analices, pero bueno, es como que cuesta por ahí, ¿no? ¿Qué te parece, Santiago, si compartimos la primera imagen? No sé como habla del observador, no sé si puede servir o si querés compartir esta imagen, explicarla un poquito. ¿Qué decís? Bueno, como para que por lo menos desde el punto de vista del coaching empecemos a, digamos, ya que vamos a trabajar sobre o conversar un poquito hoy lo que tiene que ver con gestión emocional, primero que podamos Sí, entender qué es la emoción, de dónde viene, ¿no? ¿Qué nos genera en nuestro cuerpo? Y desde el coaching nosotros decimos, bueno, ahí van a ver que de repente en ese círculo están las letras medio juntas, pero bueno, cuando lo ponemos en esta plataforma se tergiversan un poco las letras, ¿no? Pero bueno, no sí, importa, lo se interesante es entiende. entender lo siguiente. Sí, En el coaching trabajamos el fenómeno de observador, que tiene que ver con la persona particular que cada uno de nosotros somos, ¿sí? Entonces, el sí, observador es la interpretación que nosotros le damos al mundo a nuestro alrededor. En función de, decimos que tenemos tres dominios primarios, ¿no? Que nos constituyen a ujú, todos nosotros. El cuerpo, la sí, emoción y el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de ujú, cuerpo, hablamos no solamente de nuestra biología y de la energía que tenemos, sino también de las acciones y los hábitos que hacemos, ¿sí? Y todos esos hábitos, evidentemente, después traen un cierto resultado, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la emoción, hablamos puntualmente de aquellas emociones que venimos sintiendo en automático, aquellas emociones que venimos sintiendo desde hace quizás mucho tiempo y que nos abren un abanico de posibilidades o nos cierran posibilidades. Ya nos vamos a adentrar un poco más en lo que es la emoción. Y por el otro lado aparece lo que es el dominio del lenguaje. Y el lenguaje no solamente tiene que ver con lo que yo converso con los demás en la coordinación de acciones, que claramente me permite obtener ciertos resultados o no, sino que también tiene que ver con la conversación interna que nosotros tenemos. En el coaching le llamamos conversación interna y tiene que ver con los pensamientos también, ¿no? Porque si no es como que digo, eh, cuando nosotros estamos callados y estamos pensando, no pensamos en abstracto, no pensamos en colores y de repente nos sale algo cuando lo decimos, ¿no? Pensamos en un claro, lenguaje. Yo pensaré en sí, cordobés, digamos, ¿no? Pero pensamos en un lenguaje, ¿sí? Y a partir de ahí podemos empezar a también ver cómo nos interpretamos a nosotros, cómo creemos que somos, quién creemos que somos, y a partir de ahí empezar a relacionarnos de esa manera con nosotros y con los demás. Entonces el coaching trabaja mucho en estos tres dominios y desde un punto de vista ético. Tiene que ver con las relaciones. La relación que uno tiene consigo mismo, la relación que tenemos con los demás y la relación que tenemos con el misterio de la vida, digamos, o con lo que sucede, ¿no? sí. Entonces, a partir de ahí podemos entender la interrelación que hay entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje y cómo cuando uno se afecta, afecta a alguno de los otros dos también, ¿no?
Es súper Muy importante bien. para empezar a entender también, cuando empecemos a hablar de gestión emocional, cómo a través de los otros dos dominios, tanto del cuerpo como del lenguaje, nosotros podemos intervenir la emoción. La emoción no la podemos intervenir desde el mismo mundo emocional. Sí la podemos intervenir, como te digo, desde el cuerpo o desde el lenguaje, ¿no? Y podemos empezar después, Claro. vamos a ir avanzando un poquito en eso. Pero sí me Bien. gustaría que ahora podamos Yo pasar a... Sí. sí, 2 segunditos. Estaba viendo, porque bueno, uno ve por ahí, dependiendo los autores, distintas clasificaciones. Ahí estaba viendo que Ujú. hacen la clasificación del lenguaje, o sea, yo conocía el mensaje como lenguaje emocional, corporal y verbal, y acá veo que habla como lenguaje una parte, lo corporal y la emoción como 3 ejes distintos, ¿no? Eh, Ujú. Como que el lenguaje hace referencia puntualmente a la palabra, ¿así sería? ¿O a qué hace referencia el lenguaje en ese caso? Claro, a la palabra, pero Bien, como te digo, no, a no la tiene que ver palabra, solamente a la palabra que yo claro, tengo para con otra persona, sino también la palabra que yo tengo, porque la palabra que tenemos exacto, internamente también, claro, va generando una está creencia de bien, quién soy, ¿no? No es lo perfecto, mismo si vos te sí, decís, che, Santi o Mari, confía en vos, vas a poder, ¿no? Si vos todo el tiempo te estás auto boicoteando, como muchas veces nos claro, pasa. Digamos, entonces, creemos que el exactamente, sí. lenguaje es una herramienta de creación. Y de creación tanto para afuera como tanto de creación interna en función de nuestra propia identidad. Ujú, sí. Bueno, esto tiene que ver con que ya empecemos a hablar un poquito más de lo concretamente la emoción. La emoción, etimológicamente, viene del latín emovere, que tiene que ver con mover hacia afuera. Es una energía interna que busca salir, de alguna manera. Ujú, ¿Sí? sí. Entonces, bueno, un poco como dice ahí, son construcciones nuestras, determinan cómo nos sentimos frente a determinadas circunstancias y es instintivo. Tiene que ver con que es una reacción en función de la interpretación que hacemos de algo que pasó. ¿Sí? O sea, hay un elemento externo en función de quién soy yo, de mis creencias, en función de mi manera de ser, en función de cómo yo interpreto eso que pasó, me va a generar una emoción y me va a generar otra. Y esa emoción va a quedar dando vuelta en mi cuerpo y lo que va a intentar esa energía es salir. Por eso decimos que la emoción es una predisposición a la acción. ¿Sí? Las emociones nos predisponen a hacer. Y por otro lado es importante entender esto. Nos pasa. Es una reacción biológica. Nos va a pasar, nos guste o no nos guste. Somos seres emocionales. En el coaching decimos somos seres lingüísticos, pero también somos seres emocionales. Por mucho tiempo se trabajó como que la emoción era algo que no nos servía. Era algo de lo cual nos teníamos que despojar nosotros para poder ser objetivos, digamos, ¿no? Y digo, Ujú, la objetividad, salvo que estemos hablando de, por ejemplo, un proceso científico, es medio difícil de encontrar. Porque cuando estemos hablando de algo, podemos tener, vos tendrás tu opinión, según el observador que sos, la observadora que sos, yo tendré mi propia opinión. Entonces podremos empezar a conversar, a ver fundamentos, ¿no? Y diversas claro, cuestiones para ponernos de acuerdo o para qué queremos conversar. Pero entonces es entender que siempre estamos transitando algún tipo de emoción. Hoy vamos a hablar puntualmente de la emoción, pero también es importante entender que en el mundo emocional nosotros tenemos lo que tiene que ver con sentimientos, que ya tiene que ver con cuando yo a la emoción empiezo a meterle un poco más de cabeza, más racionalidad, ¿no? Y genero ahí un ujú, sentimiento. Y por otro lado tenemos sí, lo que es un estado de ánimo, que tiene que ver con algo ya mucho más profundo en nuestro emocionar, que tiene que ver con que ya empieza a modificar cómo yo interpreto el mundo, ese estado de ánimo. Que puede ser por una deficiencia en la gestión emocional. Puede ser que yo, por ejemplo, no pude ujú. gestionar bien la tristeza y a la vez de se fue alargando en el tiempo y capaz que me generó después depresión, supongamos, ¿no? Entonces, va pasando. Santi, quisiera que vamos un poquito, bueno, sé que nos están acompañando algunos docentes, Sí. y me gustaría, y bueno, valora de estas personas que yo sé que nos están acompañando ahora y que agradezco muchísimo, y también los invito a que participen con sus mensajes. Esto de la gestión emocional o esto de las emociones, cuando uno dice, bueno, los ve a los niños, yo veo como con mucha frecuencia por ahí que el niño está atravesando una situación de duelo, Ujú. eh, ya sea por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de
no sé, de un divorcio, una separación de los padres, y es como que a Sí, veces los padres lo presionan como si tiene que aprender y aprobar la escuela o los exámenes como si fuera que no pasó nada, ¿no? No sé cómo, dónde lo ves vos y cómo se hace cuando te encuentras con esas situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿O cómo ok. lo enfrentas vos a esa situación? Bueno, ¿Qué es lo primero que vos sabés que analizás? justamente nosotros en nuestra formación de coaching tenemos muchas personas que ejercen la docencia, porque creo que hay Ujú. algo que tenemos pendiente en todo el sistema educativo y a todo nivel, que tiene que ver con acompañar a la persona en su propia individualidad y empezar a generar contextos donde aparezca principalmente la escucha. Claramente, cuando hablamos de docentes encima de primaria y secundaria, todo el contexto general que hay es como que los Sí, chicos vuelcan todo eso que les pasa en la escuela y la profesora no solamente tiene que ser coach, profesora, psicóloga, digamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que principalmente tiene que ver con qué pasa, por ejemplo, cuando alguien está triste. ¿Qué es lo que por lo general le dicen las personas? ya va a pasar, ponete Bueno, bien. dicen, claro, ponete bien, no estés triste, digamos, y lo que intentan a veces es sacarnos de ese lugar, de esa emoción, en lugar de lo que a un punto nos están diciendo es, tapa esto, no importa, ocultalo, hace de cuenta que está todo bien, pone buena cara, por ejemplo, porque ¿qué van a decir? Entonces empezamos a tener mucho compromiso a la imagen respecto a lo que tiene que ver con las emociones. La emoción es una alarma del ser. La emoción lo que te está viniendo a mostrar es que hay algo que a vos te está pasando con la situación. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer y que tiene que ver con la gestión emocional es empezar a tomar mucho más conciencia. Y ahí sí podemos empezar a verlo en el cuerpo. ¿Dónde estoy sintiendo esta emoción? Para empezar a pensar, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué me está queriendo mostrar? Entonces, cuando empezamos a tener cada vez más conciencia de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, empezamos a justamente esto, conocernos más a nosotros mismos. Y a partir de ahí puedo decir, bueno, primero, si sos docente y te pasa esto, creo que la cuestión es entender que las emociones van a pasar todo el tiempo y entender que las emociones son súper importantes para el aprendizaje, porque generan anclajes emocionales. Y lo que tenemos que hacer ahí es estar para esa persona desde un concepto que nosotros les llamamos servicio, que no tiene que ver con la ayuda. Porque la ayuda implica que yo ya creo que sé más que el otro o que el otro no tiene posibilidad de hacerlo y yo lo puedo llegar a arreglar, curar, Como que estoy en ¿sí? una situación superior. Exacto. Entonces, ponerte en el mismo lugar y entender que lo que le pasa probablemente no lo esté pudiendo, más si es un niño, ¿no? Gestionar. Y lo que tenemos que hacer es escuchar. Entonces, tratamos de trabajar con la pregunta y escuchar para que aparezca la apertura. Y justamente, una de las formas de también de poder canalizar y gestionar tiene que ver con lo que le llamamos reconstrucción lingüística de la emoción, ¿sí? La reconstrucción corporal podría ser, bueno, ¿dónde siento la emoción en el cuerpo? ¿Bien? Y entendemos que la emoción, como te dije, es una predisposición a la acción. Cuando nos sentimos tristes, ¿a qué nos predispone la tristeza, por ejemplo? A la depresión. Nos No, predispone corporalmente, digamos, ¿a qué? A estar a tirados, dormir, a a, llorar, a dormir. O sea, hay a una hacer, emoción y ya no está predisponiendo a algo. ¿Bien? claro. Estoy enojado. ¿A qué me predispone el enojo? Obviamente que a cada uno puede ser totalmente diferente, pero te puede predisponer a gritar, a insultar, a tirar algo, a pegarle algo, ¿viste? ¿No? Entonces digo, hay una emoción que te está predisponiendo a una acción. Ujú, ¿Bien? claro, Entonces, sí, sí, bien, bueno, ahí está bueno justo esto que pusiste, porque sí. es entender cómo funciona la temporalidad de una emoción. Aparece un Ujú, hecho, el hecho que sea, ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el mundo. Aparece un hecho, ¿sí? Eh, sí, y aparece nuestro juicio, le llamamos nosotros como acto lingüístico, que le llamamos básicamente comúnmente opinión. Aparece nuestra opinión, lo que yo creo sobre ese hecho, ¿sí? Esa creencia que sí. yo tengo, esa opinión sobre lo que pasó, me va a disparar una emoción. Y esa emoción es la que va a predisponerme a una acción. Y va a tratar de mi cuerpo volver a estar en estado de relajación, de equilibrio, cuando esa emoción salga de mi cuerpo mediante una acción. ¿Sí? Supongamos, Claro. entonces vos me dijiste, aparece un niño en una clase
y de repente está, no sé, no está prestando atención, ¿no? Está gritando, o varios. Y por ahí, ¿cuál podría ser la opinión que tiene el docente en ese momento? Una de las posibilidades puede ser que empiece a decir opiniones. Che, no tengo autoridad. Estos chicos hacen lo que quieren y no me dan bolilla. No me hacen caso. ¿Qué? Yo estoy pintado acá, estoy pintada. ¿Para qué estoy? Entonces, la verdad que, y empieza a pensar, ¿esto será para mí? Entonces, ¿no? Empieza a tener un montón de opiniones sobre lo que está pasando y esa opinión, probablemente esa opinión le genere enojo, ¿no? Porque dice, che, este chico me tiene que hacer caso y no me está haciendo caso, ¿no? Entonces, esa opinión le puede generar enojo. Y el enojo no va a ser una emoción que va a acompañar al docente a que pueda generar un entorno de aprendizaje ameno, a que pueda facilitar el aprendizaje en el entorno áulico, ¿no? Entonces, va a ser algo que claramente no le va a servir. Entonces va a tener que gestionarlo. Bueno, ¿cómo puede ser una de esas posibles gestiones? Cambiar la interpretación que tenemos, cambiar el juicio que nosotros estamos teniendo sobre lo que pasa. Entonces, quizás dejar de poner el foco en tu capacidad y podría ahí empezar a cambiarlo, a cambiar el juicio diciendo, por ejemplo, pensándolo internamente, ¿no? En decir, che, bueno, ¿qué le estará pasando a este niño en su vida? ¿Qué estará necesitando hoy este niño o el equipo o todo el estudiantado ahí puntualmente para aprender de una manera diferente? Porque si no nos quedamos en que la educación tiene que ser de una determinada manera y lo que tenemos que hacer es tratar de cada vez más adaptarnos a las circunstancias que están pasando. Entonces, cuando empezamos a entender y cuando esa persona dice, pará, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy capacitada y el niño o la niña está transitando una emoción porque hay algo que le está pasando en su vida. Quizá lo que puedo hacer es decir, che, ¿por qué no me intereso en qué le está pasando? Y genero un ambiente de una conversación. ¿Sí? Entonces, claramente cuando empieza a cambiar su manera de pensar y no trabaja y no aparece el juicio que tiene que ver con que no me están dando bola, ¿no? No soy capaz para esto, no me están haciendo caso, ¿no? Con todo estos juicios que te digo, puede aparecer incluso la calma, la tranquilidad y puede aparecer una emoción que te lleve a acompañar al niño o a la niña en lo que le esté pasando. Y quizás mucho lo que tenemos que trabajar también, creo, en el ámbito de la docencia es trabajar con lo que pasa en la clase. Por ahí digo, hoy no voy a poder dar el contenido que tenía para dar el día de hoy. Y probablemente sea mucho más importante no dar ese contenido y dar una contención emocional a ese niño puntual o quizás a todo el equipo para generar y aprender sobre lo que está pasando.